Ya, ¿comenzamos nomás entonces? Sí. Ya. Buenos días, profesora, ayudante, compañeros presentes. Nosotros con mi grupo, conformado por Karina Núñez, Rafael Orellana y Silvana Paredes, les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado como Influencia del nivel de actividad física, espérenme, lo siento, en el estrés laboral en docentes universitarios de la región de Valparaíso. Durante esta presentación vamos a ver lo que es la introducción, antecedentes del proyecto, la metodología, el objetivo general y los objetivos específicos, además del plan de acción, los resultados esperados y la bibliografía. En esta investigación de índole cuantitativa, no experimental y transversal, buscamos identificar si existe una relación entre la actividad física y los niveles de estrés laboral en los docentes universitarios de 3 casas de estudio de la región de Valparaíso. Lo anterior será a través de la escala de estrés percibido y el IPAC. Todo esto con el fin de obtener datos concluyentes entre la verdadera relación de estas dos variables mencionadas anteriormente. Como palabras claves tenemos estrés laboral, actividad física y docentes universitarios. Como antecedentes del proyecto, nosotros, primero que nada como grupo, quisimos realizar esta investigación con este tema en específico con el fin de visibilizar la importancia que tiene la salud mental y la cual día a día ha ido aumentando. Las personas se van interiorizando más en su salud mental hoy en día que hace un par de años. Por esto, Leica, Griffin y Cox nos aportan que hoy en día se reconoce que el estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de los trabajadores y el buen funcionamiento de las entidades para las que trabajan. Aquí haciendo relación a que afecta a lo laboral, a la producción, el estrés laboral. Y para guiarnos a algo ya más de actividad física, Reinaga y colaboradores en el 2016 aseveran que existe evidencia acerca de la importancia de la actividad física como un aspecto estratégico para la mejora y el mantenimiento de la salud física, psicológica y social de los trabajadores, porque permite mejorar el desempeño y la productividad laboral. Por otro lado, Khan en 2018 realizó una investigación con trabajadores de seguridad en Turquía. ¿Por qué lo mencionamos? Porque él en su investigación utilizó el IPAC, instrumento que nosotros utilizaremos. Y en una población de 174 varones, él determinó que de esta muestra, 3/4 de esta población estaba moderadamente estresado y además que el 55% de este 3/4 eran inactivos físicamente. Por todo lo anterior, es que la motivación que nos surgió para realizar esta investigación es... Ay, ¿se me fue la señal? ¿Me escuchan? Volviste. Sí. Dale. Ay, ya. Es por todo lo anterior que nos surge la motivación de poder aportar tanto en mejoras físicas de las personas como en su ámbito más personal y psicológico. En cuanto a lo que es metodología, tenemos que es un diseño no experimental, ya que no se crea una manipulación de la variable y a su vez es transversal. Esto debido a que procedemos a recolectar los datos solo en un momento y correlacionar, porque... Ahí sí hay otra... ¿No se escucha? Hay interferencia. Parece que es el mismo. ¿Hablando Rafael? Sí, se me escucha bien. Se escucha como un motor. Sí, como cuando pasa un auto. Rafa, tienes que irte a otro lado porque se está escuchando como el ambiente y no se escucha tu voz. No hay nada de ruido. ¿No escucha? Rafael, no te escuchamos. Es que Rafael tiene computador de escritorio, entonces no podría moverse, pero es raro porque nunca había pasado algo así todas las veces que nos conectamos. Parece al ventilador del computador. ¿Por
qué no le dices que por favor corte y se conecte de nuevo? Esperamos. Rafael, no tiene, quizás podrías ponerte audífonos con micrófono, o estás con audífonos y micrófono. ¿No se me escucha? Yo te escucho, pero demasiado bajo, entre medio de todo el ruido. Sí. Qué extraño. Está con audífono, dice. Aquí se escucha con ruido, Rafael, como que fuera un motor. Ahora se apagó. De nuevo aparece. Claro, pueden ser los audífonos. Podría intentar entrar desde el teléfono igual. ¿Se me escucha ahora? No se escucha. Te escuchas muy bajo y por sobre ti hay un ruido muy fuerte. Escucha, no sé, debe ser el computador, pero pones sin audífono y aquí no hay ningún ruido, nada. Rafael, si te sales de la sesión y vuelves a entrar, Sí, lo hice recién. Sí, lo hizo recién, profe. ya. ¿Tienes cómo acceder desde el celular, Rafael, o no? No. Qué raro. Rafael, Ah. ¿qué posibilidad tienes de que llames por teléfono y nosotros lo ponemos en voz alta para que todos escuchen? Rafael, te puedo llamar yo. ¿Puedo llamar a Silvana quizás? Quizás con Rafael siempre nos conectamos en Meet y nunca tenemos este problema. Quizás yo podría abrir un Meet y él hablar desde el Meet esperando que se escuche en esta sesión. ¿Se Puedes podrá? usar el Meet que tengo yo, que está Oye, abierto. pero no lo puedo llamar yo por celular y lo pongo acá así. Sí, yo creo que es más fácil eso, Rosita. Te voy a llamar a Rafael. Contéstame, sí, po. Corta tu audio y habla ahí por acá. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. Sí, Uy, mucho mejor. genial, por fin. Ahí te escuchas nítido. Ya, si no hay ningún ruido, nada. Y ahí estás en la diapo que dice metodología. ¿Estáis viendo igual la diapo, no? Sí, sí. ¿Sigo nomás? Dale. Sí, tenemos que es un diseño no experimental, ya que no existirá una manipulación de la variable y a su vez transversal, debido a que procederemos a recolectar los datos solo en un momento. Y además será correlacional debido a que una variable incide en el resultado de la otra, reaccionando a una causa-efecto. La variable dependiente es el nivel de estrés en la población docente universitaria. La variable independiente es la realización de actividad física para combatir la disminución de este estrés en la población docente universitaria. Tenemos los conceptos de estrés laboral, que es lenguaje y colaboradores en 2019 dicen que está compuesto por las condiciones mentales, físicas, que perjudican la productividad, la eficacia, la salud psicofísica, la capacidad laboral,
la satisfacción y la calidad de trabajo de los trabajadores individuales en sus puestos de trabajo. Tenemos también la actividad física, que en 2020 la OMS nos dice que se considera como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía. La actividad física abarca actividades que entrañan tanto movimiento corporal y se realiza como parte de momentos de juego, del trabajo, de forma de transporte activa, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. En la metodología tenemos la definición operacional, que es estrés con sintomatología y emociones, y actividad física, que se mide en cuanto a su nivel. En las dimensiones tenemos, en el estrés tenemos sin estrés, poco estresado, estresado y muy estresado. En la actividad física tenemos el nivel de actividad física leve, el nivel de actividad física moderada y nivel de actividad física vigorosa. El tipo de variable es estrés y actividad física son ordinarios. Bueno, la población total que tenemos son 4.414 y esto se reparte en 3 casas de estudio. Una la Universidad de Playa Ancha con 1.388 participantes, la Universidad de Viña del Mar con 1.202 y la Universidad del Paraíso con 1.824. Esto, en función del margen de error que se utiliza en las investigaciones de ciencias sociales, es que usamos un 95% de confiabilidad y un 5% de error. Esto nos da un cálculo del tamaño muestral de 354 y el tipo de muestra es probabilística aleatoria, debido a que todos los elementos de una población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Bueno, en los instrumentos vamos a usar para lo que es estrés, la escala de estrés percibido. Esta es capaz de medir y cuantificar lo que las personas perciben como estresante en su día a día. Es un cuestionario autoaplicado y evalúa lo que se estuvo viviendo durante el último mes. Y se clasifican en 5 opciones. Estas son nunca, casi nunca, de vez en cuando, a menudo y muy a menudo. Esto por Salguedo, Meoy y Monterrosa en 2013. En lo que es actividad física, utilizaremos el Cuestionario Internacional de Actividad Física, IPAC, en su versión larga, que tiene 27 ítems. Es un instrumento aplicable para jóvenes y adultos de 15 a 69 años. Las 3 características que consta son intensidad, la frecuencia y la duración. Y tiene como propósito proveer instrumentos comunes que puedan ser utilizados para obtener datos y evaluarlos de manera internacional, relacionando la actividad física con la salud. En cuanto a sus unidades de medida, podemos encontrar nivel de actividad física leve, moderada o vigorosa. Esto por Barrera y Carrera en 2017. Ya. Aquí tenemos los objetivos generales y específicos. El objetivo general es identificar si existe una relación entre la actividad física y los niveles de estrés laboral de los docentes del estudio. Los objetivos específicos son identificar los niveles de actividad física, identificar los niveles de estrés y comparar los niveles de actividad física según los estados de estrés de los docentes. Aquí tenemos el plan de acción. Bueno, en la semana 1 lo que se va a hacer es el proceso de consentimiento informado, que es la autorización voluntaria de los participantes de la investigación. De la semana 2 a la 10 va a ser la aplicación de los cuestionarios tanto el IPAC como la escala de estrés percibido. Y de la semana 11 a la 14 va a ser el análisis de los datos. En la semana 15 es para la publicación de los resultados. Y en los resultados esperados, nosotros esperamos lograr un resultado clarificador acerca de la verdadera relación que se tiene entre las 2 variables que hemos presentado, y así poder asegurar que los niveles de actividad física influyen significativamente en los niveles de estrés de los docentes que participaron en el estudio. Lo siguiente es la bibliografía estudiada. Quédate nomás Esa fue- conectado, Rafael. Por si acaso.
Bueno, esa fue Esa nuestra fue la presentación. Media ahí complicada, pero se logró. Lili, ¿vas tú con las preguntas o voy yo? Bueno. Decirles que no se pongan nerviosos por lo que pasó con la situación de comunicación. Lo que nosotros estamos evaluando es el contenido y la forma de presentación, no el tema de cómo se conecta. Ya, para que se queden tranquilos respecto de eso. Pero eso no significa que no les vamos a hacer las preguntas que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo 4 preguntas que me gustaría, a lo mejor, no sé si las tiro todas juntas para ganar tiempo, o las voy haciendo de a una. ¿Cómo crees tú, Jacqueline? Para que no tengamos tanto alargue de la reunión. Claro. Sí, yo creo que las 4 juntas y ellos pueden ir ahí Claro. complementándose. ¿Ya? Ok. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con que me gustaría que me explicaran cuáles son las razones de ustedes personales que tienen para abordar esta temática. Segundo, ¿qué Te la razones respondo tienen? después, ¿no es cierto? ¿Se Al escuchó final. lo que dije? ¿Se Sí. escucha? Sí. Ya. Lo segundo, las razones que eligen, de por qué eligen estas casas de estudio. ¿Cómo llegan a determinar el número de participantes que han señalado? Me gustaría saber cuál es la fuente que tienen para poder determinar los participantes y los criterios que han utilizado. Y finalmente saber cuál es el efecto social que ustedes esperan que ocurra con esta investigación. Ya, Sí, yo tengo la respuesta. Bueno, Rafa quiere hablar. ¿Necesitan que repita? Sí, yo puedo contestar si quieres, Silvia. Bueno, Sí, bueno, lo primero era como en torno a la motivación, y eso en parte lo dijo Silvana al principio, que es como poder darle más importancia a que se considera más la salud mental, sobre todo por lo que estamos viviendo hoy en día, que se ha deteriorado bastante, y de por sí la salud mental en Chile no es muy positivo los niveles. Y por ver al ser humano desde un sentido más completo, o sea, pensando en lo emocional, en lo psicológico y también en lo físico. Eso es lo que, desde ahí parte igual, la motivación. Sí, Lo pero yo de la cómo escoger las casas de disculpa, estudio. la pregunta que hago tiene que ver con cuál es la razón personal que ustedes tienen. ¿Ya? Esa es la razón personal, la visión en que nosotros vemos a las personas de una manera global, en general. igual Esa es la cuando razón. hablamos sobre este tema, yo le contaba a Rafael que yo que estaba en Puerto Montt a principio de esta pandemia, veía cómo la gente, a pesar de que nuestra cuarentena se decía que era estricta, no era muy estricta, pero la gente como que no importa si estábamos en toque de queda, en cuarentena, en lo que sea, la gente salía a hacer ejercicio, salía y como que lo necesitaba, andaba a oscuras, en calles sin luz, andaba ahí porque lo necesitaba. Entonces cuando yo le comentaba esto a mis compañeros, yo decía, yo no creo que ellos digan, oh, ¿sabes qué? Voy a salir a trotar porque ya estoy tan estresado, estoy tan cansado de mi vida diaria que el estrés me supera y necesito salir a trotar. No es así, o sea, como que fluye, solo ellos creen que lo necesitan y necesitan la actividad física en sus vidas y pasaban al lado de Carabineros, en calles muy oscuras por donde yo vivía, era como que le salía. Entonces, por eso nosotros decidimos y nos interesa este tema, porque igual siempre con el grupo nos quisimos ir orientados hasta a este tema más global, más que solo físico. Sí, en torno a la segunda pregunta de cómo elegimos la casa de estudio y se une con la tercera que hizo, lo que pasa es que necesitamos datos confiables y estuvimos averiguando en las páginas de las universidades y toda la información que ellos entregaban, y son las únicas 3 universidades de la región que entregaban los datos, al menos hasta el momento que hicimos este estudio. Entonces entregaban los datos y lo entregaban de manera súper clara. En alguna universidad incluso
nos decían que profesores eran los que contrataban en tal fecha, que profesores estaban contratados de planta y así. Entonces tenían datos súper específicos, súper claros y súper actualizados. Entonces tomamos esos datos que nos daban las mismas universidades y los utilizamos. Sí, la cuarta pregunta, ¿me la puede repetir? Sí, claro, espera un poquito. Estoy buscándola. ¿Cuál es el efecto social que tiene esta investigación? Una vez que ustedes tengan los datos, porque por ahora es proyecto, ¿cuál es el efecto social que se espera? Bueno, se planea que con los datos poder exponerlos, mostrarlos también a las mismas casas de estudio y que se tome una conciencia de lo beneficioso de la actividad física en cuanto a la salud mental y también para un buen funcionamiento de las casas de estudio, porque esto repercute luego también a los estudiantes. Y eso, no sé si Silvana o Karina quieren agregar algo más. Igual visto desde un ámbito más personal, sería bueno entregar esta información para que las personas, en vez de decir, ay, estoy estresado, necesito un descanso, y piensen que lo mejor para las personas es como este descanso de desconectarse, de ir a la playa, ir a lugares que se desconecten, piensen en que existen otras maneras de reponerse ante este estrés y el cansancio, que sería la actividad física, por ejemplo. Sí, yo a modo personal, en mi caso igual, bueno, trabajo, estudio, hago muchas cosas, entonces en verdad paso como muy estresada estos tiempos y a mí el ejercicio lo único que me ayuda es como a bajar el nivel de estrés. Al menos para mí la actividad física es como muy necesaria en el día a día para poder controlar esos niveles. Ya. ¿Eso sería? Le damos la pasada entonces a la profesora Jacqueline. Buenos días a todos, chiquillos. Felicitarnos, ¿no es cierto?, por la presentación. Creo que la estructura está muy bien presentada, reúne todos los capítulos y que desde la estructura responde a, quizás en algunos elementos, poder profundizar un poquitito, ¿no es cierto? Que siempre las presentaciones, al ser con un tiempo determinado, como que nos restringen, ¿ya? Porque efectivamente, si bien ustedes dan a conocer algunas motivaciones, me gustaría preguntar sobre antecedentes del problema, porque no evidencia antecedentes de la problemática. Se refiere como, claro, a datos, dígitos sobre lo que hicimos en planteamiento del problema, Y como los resultados, el estrés, los niveles de claro. Este es un espacio de retroalimentación y de aprendizaje. Siempre cuando uno hace estas presentaciones, uno fortalece su problema, entrega antecedentes de su problema, cosa que a todos nos quede súper claro y digan, ¡oh! Acá hay un problema. ¿Ya? Entonces, ustedes lo tienen muy claro, porque yo también leí, y lo tienen muy claro y tienen antecedentes, pero es bueno darlos a conocer cuando ustedes están entregando información con respecto a una metodología y resultados que esperan de un problema, y ese problema tiene que estar muy fortalecido. Eso. Bueno, entre los antecedentes que teníamos uno que era en Chile, que decía que alrededor de la cuarta parte de los docentes de educación secundaria de Santiago presentaba niveles altos de agotamiento emocional, que era un 26,6, de distancia emocional un 20,1 y sensación de fatiga de logro un 28,6, que era Cornejo 2009. Y en educación superior, que es su ¿encontraron algo? Sí, pero uno más actual que encontré es más, investigaron lo mismo que estábamos investigando nosotros en alumnos universitarios, y también las cifras, ahora no las recuerdo, pero sí ellos concluyeron que la actividad física como que disminuye el estrés de inmediato en el día a día. Pero de los dígitos ahora no me recuerdo. Claro. ¿Y tienen información con respecto al nivel de estrés de los docentes universitarios?
Sí, recuerdo haber leído un documento, pero la verdad ahora no lo recuerdo. Ya. Es importante eso, porque si no tengo antecedentes de que existe ese problema de estrés en el foco, ¿no es cierto?, a investigar en su población, ¿no es cierto?, puede existir en otros tipos de poblaciones, pero esto tiene que ser como súper específico, ¿ya? Me llamó la atención y yo creo que fue en la descripción quizás hubo un término mal utilizado, pero cuando hablaste de correlación, se habló de causa y efecto. Claro, es que analizamos que a mayor nivel de actividad física, menos nivel de estrés. Y por eso utilizamos ese término de correlación. Ya. Y Entonces, que, estudios dicen que, como el de Cannes en el 2018, que a menor actividad física es mayor el nivel de estrés. ya. Pero ustedes, claro, pero metodológicamente ustedes hablan de que es una investigación de tipo correlacional. Entonces, en la correlacional no te establece efectos, te establece relaciones. Entonces ahí tienen que utilizar bien las terminologías, porque si no uno dice, bueno, entonces, ¿por qué no hace una explicativa? ¿Ya? Pero yo entiendo que la de ustedes es correlacional y responde a una correlacional. Es más bien que, ¿se acuerdan cuando yo le decía, hay que estar súper cuidadoso con los términos en estas dos investigaciones, porque un término te cambia el sentido. Y son muy cercanas las dos. ¿Ya? Pero ahí tienen que, eso. Lo otro que usted tiene una muestra de 354 que muy bien calculada, ¿no es cierto? Pero ustedes van a ver el nivel de actividad física, ¿no es cierto? Y el nivel de estrés de ciertos docentes. Sacaron esta muestra de 354 de una población que muy bien señalaron anteriormente que es bajo una base de datos que proporcionan las universidades. Pero esos 354, ustedes no saben si tienen estrés. No, porque la escala de... Claro, ¿qué pasa si ninguno? Claro, pues su variable es estrés laboral. ¿Y qué pasa si aplicando el cuestionario ustedes ven que ninguno tiene estrés laboral? ¿Qué pasa con su variable dependiente? Claro, porque como la escala de estrés percibido es lo que te ha pasado en los últimos días. Entonces depende de cómo tú hayas estado estos últimos días y se mide a través de puntos. Entonces, por ejemplo, si ponen como situaciones, no sé, te desemplean y tú cuánto te estresa, no, te desemplean es un ejemplo muy grande, lo siento, no sé, se te pierde algo. Me estreso 5 muy a menudo, 1 poco a menudo, no sé, no me acuerdo ahora, lo siento, y eso lleva un puntaje. Entonces, si tú muy a menudo son 5 puntos y vas sumando, y 5 más 5 más 5, y eso te da ese puntaje que sería ya muy estresado. Claro. Entonces, Pero depende de lo que ellos hagan. Si ustedes quieren relacionar nivel de actividad física con estrés, tiene que estar, esa variable dependiente tiene que estar. Puede que no esté. Entonces, quizás ustedes tienen que hacer un proceso mayor en la selección de la muestra. Debieran seleccionar los que tienen estrés. Y luego ver el nivel de actividad física y ver su relación, porque puede que te salga de esos 354, 200. No es una o sea, no puedes generalizar porque tú tienes que llegar a 354 con estrés, porque están su variable, ¿ya? Sí, en torno a eso, profe, justamente como decía Silvana, con el instrumento que usamos, tiene muchos puntajes y hay muchas situaciones que pueden ocurrir. Entonces siempre a las personas alguna situación le ocurría y habían casos de estrés grave, pero nosotros no nos centramos solamente en estrés crítico, así en el último periodo. Nos centramos como estrés en general y desde las primeras fases, desde que el instrumento indica que es estrés. Entonces eso es bastante más amplio que un estrés ya severo. Sí, yo voy a la viabilidad y a que responda a la medición de las variables. Yo solamente les digo, ojo,
Ojo, que si bien puede salirte niveles de estrés, me quedó claro, las dos escalas son ordinales, tienen niveles, pero ¿qué pasa si tú a los 354 le aplicas el instrumento? Eso es porque falta el proceso de selección de la muestra. Nada más, porque puede salir que no tengan estrés, algunos. Entonces no tendría que ser aleatoria, sino que... No, pues tienen que ser los que tienen estrés, porque esa es tu variable. Ya, Tienen que, o sea, no cualquiera puede ser, po. claro. Tienen que ser los que tienen estrés. No son todos los profesores, no son todos los docentes, porque diferente sería si ustedes quisieran, no sé, po, identificar el nivel, los niveles de estrés en los docentes. Ah, claro, y tú le aplicas a todo y vas a identificar los niveles. Pero acá tú estás relacionando dos variables, que es estrés laboral y nivel de actividad física. Claro, es que lo que Dependiente quería ahora, es la que puede jugar, pero la variable dependiente tiene que estar, po. Y puede que, yo lo digo, porque no, capaz que no, pues capaz que tú le apliques a esos 354 y todos estén estresados, uno no lo sabe, pero te puede dar en un momento de que alguno te salga que no, po. Entonces, ese 354 deja de ser representativo si es 350. O sea, es para unir, es para mejorar, claro, ¿ya? Para estar sí, un se poquito entiende, más. profe. Nosotros lo habíamos pensado en el sentido de identificar de toda esa cantidad quienes tenían estrés, y con el instrumento que usamos no iba a salir si era estrés severo, si no era tan severo, y en 5 categorías. Entonces, poder primero identificar todo eso y luego las personas que tenían estrés, ver cómo le influía la actividad física. Como lo habíamos visto en muchos estudios que usamos, como el que nombró Silvana también, que decían 3/4 de la población tenían estrés, y tenían además estrés moderado, entonces lo especifican. Y de ese 3/4, el 53% no era inactivo físicamente. Entonces, más o menos como así nos queríamos ir guiando. Claro, ahí, bueno, ahí tendríamos que mirarlo un poquito más porque entonces la variable dependiente habría que hacer del término alguna modificación que no sea estrés laboral. Exactamente, yo comparto contigo eso, Jacqueline, porque hay una confusión también conceptual respecto de hablar del estrés en general que hablar del estrés específicamente laboral. Y uno espera que en el estrés laboral tenga que ver, digamos, con situaciones fundamentalmente del trabajo, ¿ya? Y no de una situación contextual necesariamente de la pandemia. La pandemia es un elemento. Pero ¿cómo determinan el estrés laboral? Que no sea solo estrés, sino laboral. Yo creo que ahí hay un tema que hay que afinar. La investigación es muy interesante. Es muy interesante. Yo creo que los docentes, y hay muchos estudios que hablan de que los docentes están en una situación, ¿no es cierto?, de salud mental, es preocupante por todo. O sea, no desistan de la idea, son indicaciones para mejorarla. Sí, Y para en cuanto a lo de estrés y estrés laboral, según todo lo que leímos, no se puede dividir a la persona como que en el trabajo es una persona y le afectan solo las situaciones del trabajo, y luego en la casa le afectan las situaciones de la casa. Es un conjunto. Entonces, las situaciones cotidianas del día a día, el contexto, la pandemia, todo lo que ocurre afecta al desempeño laboral. Solo lo que pasa es que en el estrés laboral se enfocan en cuánto afecta al rendimiento en la empresa del trabajador. Pero claro Y que nosotros también pensando las en... situaciones laborales, cuánto te estresan y cómo eso te perjudica. Sino esas situaciones A lo mejor pasaría... en el día a día, y cómo eso se ve luego afectado a la empresa o la institución. Sí, profe, ya que está muteada. No sé si está hablando con nosotros, pero se ve que está hablando. Pero ¿Quién? igual nosotros pensábamos que, claro, un docente universitario, sabemos, y por lo escuchado por todos ustedes, no siempre trabajan en un solo lugar. Entonces, eso va generando aún más estrés laboral, porque de la universidad pueden pasar a un colegio, del colegio a la universidad, entonces así. Es que quizás a lo mejor no hay que hablar de estrés laboral, bastaría hablar a lo mejor con estrés en general. Yo creo que ahí tienen que darle una vuelta más.
hay unos antecedentes chilenos que hace 3 años atrás, hicieron un estudio justamente de cuáles eran las profesiones con mayor estrés que existían en el país, por lo menos, y a quienes afectaba fundamentalmente. No sé si leyeron esos artículos. Sí, recuerdo haberlo De la leído. Universidad de Chile, era de la Universidad de Chile. Sí. ¿Ya? Y afecta justamente dentro de las profesiones que más se ven afectadas son en la docencia, o el profesorado en términos generales, Claro, y especialmente las mujeres. Sí, sí, Ya. hay un estudio igual de COAS que, claro, dice que las mujeres con trabajos regulares, no docente, trabajo regular, sufren más estrés que los hombres, y en Chile específicamente, sí. En ese igual nos basamos, pero para el planteamiento del problema. Ya, es que yo busqué en la literatura de ustedes y no encuentro ese artículo, que era de la Universidad de Chile. Así que si ustedes me dicen cuál es. ¿Pero en qué documento está usted Estoy para...? revisando las referencias bibliográficas. En las referencias No, bibliográficas no es encuentro que ese ese artículo. lo colocamos en planteamiento del problema, el que le hablo, el CUAS, Pero las referencias En el bibliográficas taller. en el ¿Cómo? taller. Quizás lo colocaron en el taller de planteamiento del problema y luego no en el trabajo final. Puede Perfecto. ser que era un poquito quizás más largo. Ya, ok. Sí. Lo último, chiquillo, es que me llama la atención que no tengan hipótesis. Recuerden que desde la correlacional para arriba uno tiene que tener hipótesis. Pensamos que sí teníamos, pero no la marcamos así como hipótesis. Sí, la tienen en el informe. Tienen más que una hipótesis, parece ser más un supuesto, que las personas que realizan un mayor nivel de actividad física presentan un menor nivel de estrés. Lo tienen anotado. Pero lo importante es que en las presentaciones, que es lo que estamos viendo hoy día, estén esos elementos que son como la estructura de los quanti. ¿Ya? La operacionalización de las variables, que no, claro, no lo hicieron en cuadro, pero sí conceptualizaron las variables, las unidades, bien. Son cosas clave. El planteamiento del problema con antecedentes son cosas claves para los quanti. Eso es todo lo que tengo de pregunta. Si alguno de sus compañeros tiene alguna pregunta, algún comentario, o Rosita, si quiere preguntar algo. Sí, yo tengo una, pero de curiosa. El instrumento para identificar el nivel de estrés es para identificarlo en el trabajo en general, no es algo como específico de los docentes. No, es que Yo no conozco mucho del tema del estrés, pero como que me da esa curiosidad porque el trabajo es distinto al que, por ejemplo, el de una empresa o algo así, pues tiene otros elementos. Claro, es que esta escala de estrés percibido tiene 3 opciones, una de 4 preguntas, una de 10 y una de 14. Entonces la de 14 es mucho más amplia y esa era la que decimos ocupar nosotros. Y si hay preguntas específicas como del trabajo y otras como de la vida diaria. Ya, pero esas preguntas de trabajo son como aplicables a cualquier trabajo, como que generalizan los oficios. Claro, habla como de laboral, como de trabajo en general, como de cómo te percibes tú en el trabajo. Como una era como, no sé, situación estresante en el trabajo o situación incómoda en el trabajo, muy a menudo y así. Ya, sí, porque sería interesante, como no sé si existirá uno y validarlo acá o crear uno, pero que tenga que ver con las acciones específicas de los docentes. Planificación y diseño, que es algo que no se da netamente en el trabajo mismo, así como en la parte más activa. Y eso, pero era como de curioso nomás. Y me gustó mucho como la columna de la PPT, su estructura, pero yo igual hubiese puesto otros elementos que quizás sabía que ustedes los manejaban, como decía la profe. Eso, felicitarlos. Muchas gracias. Eso, chiquillos, muchas gracias. ¿Ya? Gracias, profe.